Cada etapa que vivimos con nuestros hijos nos hace sentir muchas emociones, como el enojo, tristeza, alegría o miedo. Te invito a que aprendamos juntas qué necesidades básicas emocionales debemos cubrir con nuestros hijos conforme la palabra de Dios. Esto es Una a Una. Hola, bienvenidos a Una a nuestra serie Hijos. Soy Jessica Espinosa y el día de hoy te quiero platicar acerca de las necesidades emocionales básicas en el desarrollo de nuestros hijos. Para empezar este tema, quisiera que tú pudieras invitar a toda aquella persona que esté junto contigo en la crianza de tus hijos, involucrada en la crianza de tus hijos. Esto es importante, ya que si tú quieres hacer un cambio en cómo te estás desenvolviendo con ellos, cómo los estás educando o criando, para que todos estén en sincronía y puedan hacer, ahora sí que un equipo para cambiar ciertos comportamientos o ciertas actitudes que se tenían. Entonces te invito a que tú compartas este video o puedas platicarles acerca de todo lo que en esta serie vamos a ver y estamos viendo para cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestro hogar. Y bueno, para empezar este tema, quisiera darle una mayor importancia a un punto. ¿Cuál es ese punto? El perdonar. El primer paso para demostrar amor a nuestros hijos es perdonando todo aquello que a nosotros nos pasó, todos los paradigmas y creencias que traemos desde casa. Entonces, es perdonar el cómo nos demostraron o cómo no nos demostraron el amor. En ocasiones nosotros reaccionamos como nuestros padres, pero si nos ponemos a pensar, no son las mejores maneras. Entonces, si nosotros somos una nueva criatura, alguien que está consciente de cómo queremos educar a nuestros hijos, es importante dejar atrás todo aquello que a nosotros también nos perjudicó. Como dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tal vez en tu infancia escuchaste, no debes llorar, no debes demostrar tus sentimientos, una niña no debe, un niño no debe. Pero todo eso lo podemos traer ahora con nuestros hijos y tal vez no nos estamos dando cuenta. Por eso quisiera que nos detuviéramos tantito y poder reflexionar qué estoy trayendo de mi pasado o de mi educación o de cómo me demostraron amor mis padres a la actualidad con mis hijos. Es un momento de reflexión. En ocasiones puede doler, en ocasiones puede lastimar el recordarlo, pero es importante reconocerlo, aceptarlo y perdonarlo. ¿Para qué? Para que Dios trabaje en nuestro corazón y para que podamos continuar con una educación más sensible hacia nuestros hijos y conforme a los propósitos de Dios. En este tiempo es muy certero de que los porcentajes de maltrato infantil y de violencia intrafamiliar se están desbordando los porcentajes aquí en nuestro país. Ha habido muchísimos casos de abuso infantil. Entonces, nosotros debemos hacer un cambio, nosotros debemos de estar conscientes de todo lo que está pasando en nuestro entorno y poderlo modificar. Entonces, perdona todo eso que está a un lado para poder abrazar, amar, consentir de una manera sana a nuestros hijos y que esas emociones, que es el tema de hoy, se puedan expresar de la manera más fácil y de la más sana. Y bueno, en ocasiones podemos decir cuando nuestros hijos están chiquitos, ¿por qué está haciendo un berrinche? No entiendo. Que se controle, o incluso cuando son adolescentes que tienen estos destellos de coraje, de enojo, también decimos que se controle, que se tranquilice. Creo que en ningún momento el tranquilízate o cálmate va a funcionar, eso es una realidad, ¿no? Entonces hay momentos en que decimos, es que ¿por qué no se puede controlar?
Es muy sabido y es muy notorio cuando los niños son chiquitos, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes adultos, tienen diferentes comportamientos. Un niño no sabe identificar qué es lo que está sintiendo. Entonces, es momento de nosotros como padres enseñarle a identificar qué es lo que está sintiendo. Entonces, identifica lo que sientes. Como adultos, somos más responsables de lo que estamos sintiendo y pensando, más que un niño o un adolescente o un joven. Entonces, es momento de analizar. Nosotros conocemos el por qué estamos actuando de esa manera, nosotros sabemos por qué estamos sintiendo eso. Es muy común que podamos enojarnos, pero saber de dónde viene ese enojo. Las emociones son completamente aceptables, pero se tiene que identificar el por qué viene ese sentimiento. El tener miedo, el alegrarse, enojarse, entristecerse, son naturales y son aceptables. Es importante que nosotros, como adultos o como cuidadores, tengamos presentes nuestras propias emociones. Si nosotros principalmente no tenemos nuestras emociones claras, qué es lo que me hace enojar, qué es lo que me hace entristecer, ¿cómo le vamos a enseñar a un niño a controlarse? Y lo pongo así porque es un ejercicio que poco a poco se tiene que hacer. Vivimos en un mundo aprisa, con mil preocupaciones, que no nos detenemos a empatizar con ellos. Entonces, es muy común que un niño haga un berrinche, una rabieta. ¿Por qué? Porque tienen una explosión emocional que no saben, no entienden qué es lo que están sintiendo, simplemente se sienten frustrados o se sienten celosos, y es importante que los padres entren en ese momento. Si tú ves que tu hijo está llorando porque no alcanza algo, es importante que tú no solo se lo pases y listo. Hacerle ver qué es lo que está pasando. Tal vez te sientes frustrado porque no alcanzas esto. Tú hacerle ver qué emoción es probable que estés sintiendo. Si lo ves que tú tienes a un bebito en brazos y ves a tu hijo llorando y queriéndote jalar, le puedes decir, te estás sintiendo celoso porque tengo a otro bebé. Pero eso tiene que tener mucha práctica anterior a que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos a identificar qué emoción están sintiendo. Por lo que te invito de todo corazón que a partir de este video, de estos momentos, puedas reflexionar si tú estás cerca y consciente de tus emociones. ¿Cuáles son? ¿Las aceptas? ¿Las reconoces? Es importante que si tienes miedo, te detengas y puedas pensar por qué estoy teniendo miedo. Todo esto va a ayudar a que tú puedas tener una mejor comunicación con tus hijos, y cuando ellos sean grandes, claro que ellos van a tener esa comunicación junto contigo de poder demostrar esas emociones. En alguna ocasión escuché a una psicóloga dando una conferencia y expuso un caso acerca de una madre que decía que ella le demostraba el amor y corregía a sus hijos y los golpeaba, ¿no? Entonces la psicóloga en la terapia le dijo, bueno, espero que cuando sean grandes no vean ese tipo de amor como el correcto y no lo busquen. La atención, el cuidado y el amor son de prioridad para educar a nuestros hijos. La corrección es buena, pero cuando se hace desde el amor. Si corrijo a mi hijo desde el enojo, la vergüenza, el miedo, la frustración, lo puedo lastimar física, emocionalmente y psicológicamente. Ha habido ocasiones en el que, el niño ya está haciendo un berrinche, entonces yo me siento apenada. ¿Por qué? Porque la gente me está viendo, porque van a decir, que digan lo que sea. Tú tienes que estar tranquila, consciente de lo que estás sintiendo. En ese momento me siento apenada, pero te tranquilizas y puedes atender a tu hijo. En un berrinche donde ellos explotan emocionalmente. Si tu hijo adolescente te contestó, entonces vas a corregir en el enojo.
hay que calmarnos, ser conscientes de lo que estamos sintiendo nosotros y poder ser de ejemplo y de testimonio para nuestros hijos. Si explotamos, en ese momento nuestros hijos van a empezar a absorber esa información de explota y así se van a arreglar las cosas. Entonces hay que ser muy consciente. Tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras y cuidar el corazón de nuestros hijos también. Es por lo que hay que pedirle a Dios esa sabiduría para corregir a nuestros hijos desde su palabra y demostrar su amor incluso en esos momentos. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces, el corregir no está mal. De hecho, es una parte para poner límites en nuestra casa, fuera y dentro de ella. Pero siempre hay que pensar en el corregir conforme a la palabra de Dios. Corregir desde el amor y no desde el enojo, desde cualquier emoción que pueda perjudicar el autoestima de nuestros hijos. Y hablando del autoestima, tengo que pasar al punto de palabras de afirmación. ¿Cuáles son las palabras de afirmación? Todas aquellas que aumentan, no disminuyen el autoestima de nuestros hijos. El estoy orgullosa, lo hiciste muy bien, me gustó que hicieras esto. Son palabras de aliento, son palabras que en lo corto y en el largo plazo van a tener un beneficio en el autoestima de nuestros hijos. Y conforme a esto da seguridad y confianza. Por lo que es importante que nos interesemos en todo lo que le gusta a nuestros hijos. A veces es muy difícil conectar con ellos porque en esta época pues hay muchos cambios y la tecnología está sobrepasando tal vez a otras generaciones. Pero es importante que haya un momento de interés mutuo, alguna actividad, algún libro, algo que te conecte con ellos. Este tiempo o estas acciones pueden sonar muy sencillas, pero siempre van a venir estos comentarios como yo a tu edad hacía esto, yo a tu edad ya era independiente, yo a tu edad ya... Tenemos que detenernos y saber que los tiempos están cambiando. Entonces, mientras nosotros digamos estas palabras, no estamos aumentando la confianza de nuestros hijos. Simplemente nos estamos comparando. Estamos comparando situaciones completamente diferentes de un tiempo pasado a la actualidad. Y eso nos desconecta de ellos, más no nos conecta. Yo creo que todos hemos escuchado la historia del hijo pródigo. ¿Qué podemos rescatar de esta historia? Los puntos clave son, el hijo quería su independencia, quería sus bienes y poder irse y explorar la vida, en pocas palabras. Quería su autonomía, quería tomar decisiones, pero en un punto se sintió arrepentido. Creo que es importante reflexionar en este punto. ¿Por qué? Porque sí podemos querer nuestra libertad, queremos explorar como hijos, ¿no? Ser independientes de nuestros padres, pero en ocasiones las cosas no funcionan ni sirven como lo pensamos. Entonces es momento de parar y en ocasiones arrepentirnos. Este hijo regresó apenado y arrepentido. ¿Qué pasaría si en ese momento nosotros como padres llega nuestro hijo a pedirnos perdón por cualquier circunstancia? Reprobó un examen, pues se escapó de la escuela, tiró tu vajilla preferida y la rompió y llega arrepentido y tú reaccionas desde una emoción negativa, desde el enojo, desde el enojo casi siempre reaccionamos. ¿Qué pasaría? El niño en su confianza, en su seguridad,
Es como si quitáramos cada capita como una cebolla. Cada capita estamos quitando por estas palabras, por estas actitudes. Sí, puede molestar que haya pasado todas esas circunstancias, pero se platica, se habla. Entonces, ¿qué hizo el padre de esta historia del hijo pródigo? En el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿En cuántas ocasiones nuestros hijos llegan apenados, avergonzados y arrepentidos? Y por enfocarnos en nuestro coraje y en el enojo, como les decía, reaccionamos con palabras hirientes, bajando su autoestima y haciéndolos menos. ¿Qué tal si en cada ocasión les regresáramos su estima? Yo creo que en todo momento nosotros somos quienes y somos los responsables de regresar su valor, regresar su estima. El mundo es muy cambiante, el mundo trae muchas situaciones y toda la parte social mete a los hijos desde aún pequeños hasta más grandes en situaciones que se descontrolan en ocasiones. Entonces es importante que nosotros como personas emocionalmente, no puedo decir estables porque hay muchas fluctuaciones, pero reflexionando acerca de nuestras emociones podemos darles esa capacidad para que ellos puedan acercarnos a nosotros y comunicarse adecuadamente. Siempre regresémosle la estima a nuestros hijos. El mundo los lastima, el mundo los daña y a nosotros también, pero que nosotros encuentren esa seguridad, ese cariño, esa protección, que sí, en ocasiones la regamos, pero que puedan saber que en los brazos de mamá, en brazos de papá, en brazos de quien esté a su cuidado, puede descansar. Y bueno, esta parte de comunicarse con ellos, voy a poner un ejemplo. Cuando son bebés, los niños, desde que son muy chiquitos, lloran porque tienen hambre, lloran porque tienen frío, lloran porque se sienten incómodos o simplemente quieren cerca a su mamá. Nosotros como madres, como padres o como cuidadores estamos muy a expectativa, muy atentos a las necesidades del bebé. Ya lloró, lo cargo. Ya lloró, es que tiene hambre. Ya lloró, tiene frío. Entonces, ¿en qué momento nos desconectamos de ellos? Conforme van creciendo, existe esta desconexión. Ya sus necesidades ya no son tan obvias como cuando eran chiquitos. Pero todo habla, todo comunica. Si tuviéramos este tiempo de detenernos, de explorar su entorno, de explorar sus gustos, de explorar sus pensamientos, así como cuando son pequeños, creo que podríamos tener una gran diferencia en nuestra crianza y educación de también nuestros adolescentes, de también de nuestros jóvenes. Entonces, avancemos en cada etapa de nuestros hijos poniendo esta atención a sus necesidades. Claro que hay que dejarlos crecer, que sean independientes, que tomen sus propias decisiones, no estar tan metidos en lo que ellos opinan tal vez, pero sí ser atentos, ser sensibles a esas necesidades, que no nos desconectemos completamente de ellos. Y es importante, nuestros hijos tienen mucho que decir. Yo tengo un hijo de casi 2 años y todo el tiempo tiene algo que decir. Me señala qué es lo que quiere, me agarra del brazo y me lleva donde él quiere. Si no tiene hambre, me rechaza el plato. Si tiene mucha hambre, me pide de comer. Todo el tiempo me está comunicando y tiene 2 años. Aunque no tiene esta expresión en palabras, pero tiene señas, tiene su rostro, me dice mucho. Entonces hay que detenernos. ¿Qué es lo que su comunicación no verbal me está diciendo? Si me dijo estoy bien, pero su tez está, su semblante está triste, bueno, hay que indagar un poquito más. No demos todo por hecho, no, bueno, me dijo que estaba bien, entonces está bien, no.
Hay que ser sensibles, hay que ver qué es lo que están emocionalmente pasando en su entorno, en su mente y en su corazón. En Santiago 1:9 dice: por eso, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El tener estos puntos, el perdonar, el saber qué estamos sintiendo, el comunicarnos con nuestros hijos, el regresarles su valor en las palabras de afirmación, todo esto puede cubrir esa parte de confianza, de seguridad, de sentirse amado, de sentirse querido. No demos por hecho de que solo porque le digo te quiero, ya le estás llenando su tanque emocional, su tanque de amor, por así decirlo. Se tiene que demostrar, se tiene que besar, se tiene que abrazar. Demos esa apertura para que nuestros hijos, a la edad que tengan, puedan acercarse a nosotros y nosotros ser ese instrumento de Dios para enseñarles, para guiarlos. Y bueno, como punto considero muy importante es la necesidad de Dios, la educación cristiana en casa. Todo lo que hagamos el día de hoy se va a ver reflejado el día de mañana. Date el tiempo para instruir a tus hijos desde pequeños en la palabra, en testimonio y en oración. Como dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es una gran promesa de Dios, pero es responsabilidad de nosotros instruirlos. No solo darles una Biblia o ve este capítulo o vamos a la iglesia, pero sin darles más retroalimentación. Un ejemplo muy claro es mi vida y yo veo las promesas de Dios a mi madre en mí. ¿Por qué? Yo cuando tenía 14 años, mi mamá se enferma y fallece. Fue una situación que para mí fue difícil. Los 14 años, regresémonos a esa edad, estamos teniendo cambios hormonales, cambios físicos, cambios mentales, cambio en nuestra sociedad. En ese momento, pues perdí un ancla en mi vida, un ancla que me dirigía, que me abrazaba, que me besaba, que cubría mis necesidades completamente. Claro, yo teniendo a mi familia, a mi papá, a mis hermanos, a mis tíos, todos me cuidaron, pero esa parte, ese punto importante que es la madre en la vida de cualquier persona, es sumamente importante. Yo veo en retrospectiva cómo fue mi vida y gracias a Dios, en verdad, Él me cuidó completamente de un entorno feo. Pude tomar buenas decisiones, me alejó de personas que no me convenían y a los 14 años vi esas promesas de Dios, no para mí, sino para mi mamá. Yo sé que ella en su amor nos cuidó, oró por nosotros, nos dio testimonio de la fe que ella tenía, nos enseñó siempre ese amor hacia Dios. Y pues sí, pueden pasar tiempos de rebeldía, tiempos de no conocer, no confiar, pero siempre regresaba. Entonces, hoy a mis casi 30 años, puedo ver esas promesas. Ella se pudo ir tranquila en el sentido de Dios está en tu corazón, Dios te va a guiar, Dios va a cubrir tus necesidades. Entonces, ¿de qué manera yo puedo transmitirles eso? Hay momentos en que dices, no, es que mi hijo ya es caso perdido. No es ningún caso perdido. Si tú oras, si tú les das ese testimonio, si tú les enseñas las palabras desde chiquitos, aun cuando fueren viejos, digo, no soy vieja, pero aún en mi edad veo reflejado el amor y cómo Dios me ha bendecido y cómo Dios me ha cuidado en todo momento. Y el día de hoy yo les puedo demostrar que esa parte emocional fue algo sumamente importante. Mi mamá me apapachaba, me quería, me cuidaba, me decía palabras de afirmación. Pero lo más importante es que me enseñó el camino de Dios, me enseñó su palabra, me enseñó y me marcó en mi corazón, Jehová es tu pastor y nada te faltará, el Salmo 23. Entonces ahora lo veo presente.
es mi pastor, Él me guía y aun cuando mis papás no estén, aun cuando mis familiares no estén, Él sí va a estar conmigo. Entonces, es importante también recordar Deuteronomio 6, 6, 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Es importante siempre hacerlo ver, no demos por hecho, instruyamos, aprendamos, oremos con nuestros hijos. Busquemos esos momentos de necesidad. Tal vez su necesidad en ese momento es pasar un examen, oremos por el examen. Tal vez su necesidad emocional en ese momento es que no ha sentido cuidado ni cariño, tal vez de nuestra parte. Ok, oremos para que Dios nos dirija y para poder demostrar de la manera que ellos necesitan ese afecto, ese amor, y llenar ese tanque emocional. Nos podemos comunicar con ellos, los podemos llevar en amor, los podemos cuidar, pero siempre con la dirección de Dios. Entonces, el día de hoy yo les quiero dejar esa reflexión, principalmente cómo yo vivo mis emociones. Las entiendo, las acepto tal como son. Esa es la primera tarea, entender nuestras emociones. Nuestra segunda tarea es poderlas comunicar. Es muy simple decir cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? No, nada. ¿Por qué? Porque nos da miedo, nos da temor exponernos hacia las demás personas. Pero empecemos a hacer este ejercicio para poder enseñar a nuestras nuevas generaciones de que el sentir es importante. El sentir y aceptar nuestras emociones nos va a dar la apertura que necesitamos para cuidar, para apapachar, para besar, para amar en todo momento. Y la parte de la comunicación, de las palabras de afirmación a nuestros hijos, siempre van a cuidar su corazón, siempre van a estar presentes en su mente, en su corazón, y cuando fueren viejos, cuando fueren grandes, estas palabras los van a motivar, los van a guiar, los van a dirigir, pero siempre teniendo cerca la palabra de Dios, siempre pidiéndole a Dios que nos dé esa capacidad, esa sabiduría, esas herramientas que Él solo nos puede dar para dirigir a nuestros hijos. Entonces les dejo esta reflexión el día de hoy. Espero que sea un tema de mucho cariño, de mucho amor en sus familias, que si tienen que pedir perdón a sus papás principalmente, pero también ustedes como padres a sus hijos, es un momento perfecto, porque a veces con nuestra historia, con nuestras creencias, nos enfrentamos al tener hijos y cuidarlos, pero sin saber estos temas. Entonces, los invito a perdonar, los invito a comunicarse, los invito a leer la palabra, a orar y ser siempre de testimonio para sus hijos. Que Dios los bendiga. Esto es Una a Una.